6:38, es un gusto darle la bienvenida a Luigi Picella, incansable trabajador venezolano del mundo del calzado, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria. Luigi, yo todavía doy el feliz año. Yo también. Feliz día, Eduardo, para ti, para los que nos ven, nos escuchan, y feliz año nuevo para todos. Amén, igualmente. Mira, el ministro de Industria y Producción Nacional reporta crecimiento de 45% en el parque industrial. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, realmente lo que él dijo es que la utilización en la capacidad instalada está alrededor de un 45%. Son las cifras. Pero eso significa una elevación. Vamos a eso. Te comento, Eduardo, y voy a hacer una pequeña cronología. En el año 2021, que es cuando nosotros comenzamos a crecer, tanto el país como el sector industrial, la utilización en la capacidad instalada era 19%. Pero también te voy a atar a esto, porque mucha gente nos pregunta a veces que si la industria mejora, ¿cómo se ve beneficiado el consumidor? No solo el consumidor, sino también nuestros trabajadores. En el 2021, utilización de la capacidad instalada 19% y los ingresos promedio de nuestros trabajadores eran $78. Tercer trimestre del año 2024, utilización en la capacidad instalada y para hacer cifras exactas 43.8, es decir, 44%. Remuneración promedio de nuestros trabajadores a nivel operativo, $223. ¿Qué te quiero decir con esto? En primer lugar, no es que estamos satisfechos con esa remuneración, pero evidentemente mira lo que hemos aumentado. Cuando hablas de un 44% de utilización en la capacidad instalada, todavía no logras tener un punto de equilibrio óptimo. Para tenerlo, tienes que estar entre 50 y 60%. Y si nos queremos comparar con nuestros vecinos, pues Colombia y Colombia y Brasil trabajan a un 80% de utilización en la capacidad instalada. ¿Qué te quiero decir con estos breves números? Sí ha habido una recuperación en el sector industrial, sí ha habido una recuperación en el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, sí ha habido una recuperación en el nivel de empleo, y no es que yo lo diga, sino yo sé que a ti te consta también, Eduardo. Usted cuando va a un supermercado, usted ve un supermercado donde ahora sí hay productos, y lo hago para hacer cronología porque hasta hace poco, en el año 2020, íbamos a un supermercado y no había mucho que escoger. No hay que olvidarse de eso. No tenemos que olvidarnos de ello. Entonces, teníamos dinero y no había que comprar. En conclusión, estamos diciendo que sí hemos crecido, es una cifra positiva, y desde ya te lanzo la siguiente expectativa para el año 2025. Pues queremos llegar a un 50% de utilización en la capacidad instalada. Son nuestras metas y nuestros objetivos. ¿Cuál ha sido el motivo de esta recuperación, vamos a decirlo, en los términos que has descrito? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado? De todo un poco, porque son muchos factores. Fíjate que tú me estás haciendo una pregunta en positivo. Muchas veces hemos venido a hablar acá y hemos dicho cuáles son los factores que inciden en la producción nacional. Y ahora me estás haciendo la pregunta en positivo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, en primer lugar, hay una estabilidad razonable en Venezuela a nivel financiero, económico, control de cambio, en la relación cambiaria. Fíjate que la inflación, Eduardo, si bien cerró alrededor de un 48%, que es alta, una de las más altas del mundo, pues en el año 2023 cerramos con 190% de inflación. Hay una estabilización cambiaria. La corrección del tipo de cambio la pedíamos nosotros de manera tal de que fuésemos competitivos, que hubiese una moneda competitiva y que la industria nacional se viese beneficiado en ese particular. ¿Qué ha ocurrido? Eso es uno de los factores. En segundo lugar, evidentemente, es la experiencia que tiene la industria nacional. Ha mejorado el tema crediticio, el tema de las marcas y la calidad de lo producido en Venezuela. Todos sabemos que es así. Los productos nacionales no solo están en los anaqueles, sino que podemos dar fe de ello, de que tienen excelente calidad. Nos hemos apalancado nuestros trabajadores, Eduardo, uno de los activos principales que nosotros tenemos y con lo cual le hemos sacado provecho, y teníamos una infraestructura con la cual podíamos avanzar. De resto, desde Conindustria, ¿qué ha hecho, Eduardo? Bueno, influir. Vamos a tener 4 años influyendo en políticas públicas. Hemos tenido unos logros tangibles en ese particular. Es decir, uno de ellos es los logros que obtuvimos
la eliminación del IGTF, el aporte que estamos haciendo a los pensionados. Hemos logrado ir desmontando la política arancelaria que beneficiaba a los productos importados con aranceles y subsidios. Tenemos que seguir avanzando en el tema impositivo, tenemos que seguir avanzando en el tema de servicio y así sucesivamente. Entonces, cuando tú conjugas todo esto, bueno, ha resultado lo que siempre hemos dicho. Esa parte positiva, Eduardo, en donde hemos demostrado que la industria nacional puede no solo abastecer al mercado nacional, sino también exportar. En ese particular también se han hecho algunas leyes de manera tal de simplificar los trámites de exportación y tenemos que seguir avanzando de manera tal de que el pequeño industrial, el emprendedor también se vea identificado con ello y un par de sectores que tenemos que no han logrado crecer, abocarnos a ellos de manera tal de que pasen al lado derecho de nuestras gráficas donde tienen crecimiento. Luigi Picella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Tú hablas de estabilización cambiaria, sin embargo, hay mucha tensión por el diferencial cambiario. ¿Cómo ves tú ese tema? Y sobre todo en el asunto inflacionario, que ya no estamos en hiperinflación, la perspectiva de una mayor capacidad de consumo, porque a ti como industrial eso te interesa, ¿no? El salario y todas estas cosas. Eduardo, la moneda estuvo anclada y cuando tú anclas la moneda con inflación, creas una pequeña distorsión. Los precios en dólares suben, se ajustan y en segundo lugar favorecen las importaciones, porque mientras que los productos nacionales suben de precio, el dólar no, y entonces eso es un desequilibrio. Eso es parte de lo que ocasionó lo que estamos viendo. Bueno, pues hubo más importaciones de las que se esperaban. Te puedo decir una cifra, Eduardo, en el país, en el año 2024, el que cerramos, se importaron 11.000 millones de dólares y productos que se pueden hacer acá. Pues ahora viene una política, Eduardo, en donde las mismas compras del Estado van a estar orientadas 100% a producción nacional. Este ajuste a la tasa de cambio era necesario hacerla. Y el mercado dirá razonablemente dónde está. Y evidentemente tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, se importó más de lo que se debía importar cuando aquí lo podíamos hacer. Tenemos que generar, como tú dices, Eduardo, más empleo y tenemos que recuperar el poder adquisitivo. Y al inicio de nuestra conversación, te lo dije, fíjate que teníamos 19% de utilización de la capacidad instalada y pagábamos 78 dólares y ahora estamos en 223. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma medida que avancemos, el poder adquisitivo se va a recuperar. También tenemos que avanzar en el tema crediticio, Eduardo, de manera tal de que el crédito vaya también al consumidor. Eso va a estimular un poco más el consumo interno y seguir trabajando como lo sabemos hacer todos los venezolanos, de manera tal de que con estas manos venezolanas se produzcan más productos, no solo para abastecer el mercado nacional, sino impulsar a nivel de exportación nuestros productos. Esa perspectiva que tú planteas en términos no solo de optimismo, porque el optimismo solo no funciona. Tú eres un industrial de muchos años, un industrial, sí, oye, de puntales familiares, de origen, lo traes en la sangre. ¿Qué tiene que ver? ¿Te genera alguna expectativa al vincularlo con la promesa, con el proyecto de las zonas económicas especiales? ¿Tú ves eso claramente encaminado? Es todo, Eduardo. Porque tú sabes que cuando yo entrevisto sobre ese tema, yo le digo a los entrevistados, ok, zonas económicas especiales, y la energía eléctrica, y la vialidad, y el agua. ¿Y qué pasa con la torta, con los que ya están aquí, con los industriales que tienen vida aquí? Hay de todo un poco, Eduardo. En primer lugar, déjame decirte, cuando venía para acá en la mañana, pensaba, no solo en lo optimista, es ver cómo vendo más, es ver cómo incido más, es ver cómo mejora la cuestión. Es parte del optimismo de todos los venezolanos. Y después de ello, Eduardo, las zonas económicas especiales es uno de los factores que ayudará a atraer a la inversión. Porque las zonas económicas especiales es para atraer inversionistas no solo nacionales, sino extranjeros. Y tiene un marco jurídico, en primer lugar, que garantiza esa inversión, pero en segundo lugar, incentivos para que allí se hagan esas inversiones. Entonces, es uno de ellos. Lo otro, y es fundamental, Eduardo, en el caso nuestro, de los industriales y todo Venezuela, es el tema de los excesivos tributos fiscales y parafiscales, ¿no? Y nosotros hemos dicho que se puede recaudar más bajando los impuestos y ampliando la base de contribuyentes. Entonces, estamos orientándonos ahí, porque si son excesivos tributos, tú no te haces competitivo con los productos importados porque pagas más impuestos acá. El tema de los servicios que tú has dicho es fundamental.
Mira que los industriales lo hemos dicho, tenemos problemas de electricidad. No se nota mucho en Caracas, en el interior sí. Un 84% de los industriales, Eduardo, tiene sus plantas generadoras de electricidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no nos detiene, pero nos encarece. Entonces, eso es un tema que hay que ir solucionando porque tenemos que avanzar hacia ahí. El tema del combustible en el diésel, bueno, Eduardo, la economía creció un poco más y consumió al crecer más combustible y mayor electricidad. Eso es un hecho. Fíjate que estamos alrededor de un 9% de crecimiento a nivel de PIB y el sector industrial estimamos que para el cierre de diciembre estemos alrededor de un 13%. Bueno, eso demanda mayor energía, mayor combustible, esa mayor actividad económica. Entonces, hacia allá hay que ir. El Estado debe, evidentemente, avanzar en ese particular y que todos nos sintamos identificados de manera tal de crecer. No obstante, y lo digo, soy optimista, pero los crecimientos nuestros van a ser ahí en ese orden, Eduardo. Ojalá que tengamos crecimientos interanuales del PIB entre 6 y 8%, y es lo que se necesita porque el crédito también debe apalancar este crecimiento. Bueno, estamos en 44%. La utilización en la capacidad instalada. Exacto. Y la aspiración es que lleguemos a 50%. Para este año 2025, Dios mediante. Bueno, Luigi, muchísimas gracias. Extraordinaria conversación, interesante tu data. Y nos mantenemos en seguimiento porque esto es paso a paso. Claro que sí, y con mucho optimismo, como siempre. Sabemos que tenemos los problemas, pero estamos aquí para resolverlos y siempre hago ese llamado que hicimos. Veámonos hace unos años cómo estábamos y sí, dónde estamos ahorita. Sí, señor. Luigi Picella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria. Sigan allí.